Muchas gracias, Luis Videgaray, por seguir aquí. Gracias a ti, querido Carlos. No, hombre. Ayer mismo le hincaste el diente a los acuerdos que ya se dieron con Estados Unidos y Canadá, en lo que ya no sé cómo se llame, pero que es una especie de Tratado de Libre Comercio. Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Punto. El TEMEC. TEMEC. Bueno. Y con eso entramos al terreno económico, y este hombre, si de algo sabe también, es de economía, porque junto con Ildefonso Guajardo, aunque yo le concedo mayor mérito a Guajardo que a ti, lograron sacar adelante esas negociaciones. ¿Por qué no nos confías a la audiencia, a mí, en esta primera semana de desempleo en que nos verán? 2 o 3 puntos muy delicados que pudieron sortearse en las negociaciones, particularmente con Estados Unidos. Ahora, el más complicado fue que hubiera una negociación. Yo sabía que si podíamos llevar la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio a la mesa técnica, donde estaban nuestros especialistas encabezados por Ildefonso Guajardo, teníamos todas las de ganar. Pero no estábamos ahí. ¿Pero por qué? No estaba abierta una negociación. La negociación empezó 8 meses después de que Donald Trump tomó posesión, en agosto de 2017. O sea, el chiste era llegar a la ¿Cómo mesa? hacíamos para salirnos de la retórica, de los discursos incendiarios, de los tuitazos, y llegar a una mesa técnica de negociación? Y ese fue, creo yo, el proceso más complicado, sobre todo en un entorno de un gobierno que empezaba sumamente ideologizado. Había gente cercana al presidente Trump, gente que después salió del gobierno, pero que tenía una visión muy negativa de México, sí, y de los mexicanos. ¿Cómo hacíamos para sortear esos obstáculos? Y a final de cuentas fue el convencer de que Estados Unidos tenía más que ganar si lográbamos un acuerdo. La gran ventaja del comercio internacional es que no es una de estas cosas que le llaman juego suma cero, en el que si uno gana el otro tiene fuerzas que perder. Lo bonito del comercio internacional es que puede ser un juego ganar-ganar. Que es lo que yo no creía, decía, pues cómo en toda negociación se gana o se pierde algo. Es la gran diferencia entre una justa deportiva y el comercio. En el comercio las dos partes pueden ganar. Y en este caso las tres, México, Estados Unidos y Canadá. Ese convencimiento, ese explicar que México no se oponía a una negociación, que teníamos ideas de por dónde podía ir la negociación, y en el momento en que lográbamos que esto aterrizara en una mesa técnica, donde teníamos un equipo especializado, muy experimentado, en mi opinión el mejor del mundo para negociar en lo comercial, ahí teníamos ya todas las de ganar. Pero ese fue el primer obstáculo, Carlos. ¿Cómo hacíamos para salirnos de la retórica, de la política, de la amenaza en redes sociales, es donde para llegar ahí? Las aptitudes o virtudes diplomáticas del secretario de Relaciones, sobre todo pues con ese gran aliado que era Kushner. Sí, y que en algunos momentos fue nuestro único aliado. Después se fueron sumando otros. Hoy te puedo decir que el gobierno norteamericano tiene un grupo de funcionarios de altísimo nivel que trabajan por una buena relación con México. Pero al principio no eran muchos. Y logramos sortear eso. Hubo otro momento muy difícil en abril de 2017, cuando el presidente Trump cumplía 100 días de mandato. Y en el ánimo de generar entusiasmo y sensación de avance en su agenda, alguien le recomendó cancele en su día número 100 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La intervención que tuvimos que hacer, tanto el presidente Peña Nieto como el primer ministro Trudeau, y hablar con gente del gabinete del presidente Trump, que sabíamos que eran aliados, fue importantísima. Fue un trabajo de convencimiento. A final de cuentas, aquí participó mucha gente.
pero hubo momentos de gran tensión, de gran dificultad, o momentos al mero final, ya cuando estábamos en la negociación, ya con el equipo de transición representado por Jesús Seade, que tuvo una influencia muy positiva en esta negociación. Hubo momentos bien difíciles. Difícil porque siempre al final quedan los puntos más álgidos, por algo se quedan hasta el final, y de pronto parecía que no había una solución. Hubo noches largas, trabajar de manera continua, pero a final de cuentas prevaleció la buena fe y la convicción de que es mejor para todas las partes tener un acuerdo que no tenerlo. ¿A qué atribuyes que a estas alturas tu imagen frente a la de Ildefonso Guajardo sea como la del personaje malo, Ildefonso el personaje bueno, que yo creo que es un fregón? ¿Eres mejor negociador que tú a la hora del acuerdo o no? Ahora, Ildefonso es un extraordinario político y un profesional del comercio internacional. Eso lo ha acreditado, encabezó un equipo técnico. Por eso esas cualidades fenomenal. no las tienes tú. No es mi especialidad. Yo no soy un especialista en comercio internacional. Pero sí en la diplomacia hiciste o trabajaste sobre todo la sentada a negociar con el equipo mexicano. A mí me correspondía asegurar que hubiera condiciones para que la negociación que encabezaba Ildefonso fuera exitosa, y cuando la negociación se atoraba y se necesitaba una intervención política, por ejemplo, decisiones en la Casa Blanca, pues esas me tocaban a mí. Pero trabajamos de una manera muy coordinada, entendiendo que en un equipo tiene que haber responsabilidades distintas, talentos diferentes. A final de cuentas, cerramos muy bien filas. Primero el equipo de Ildefonso y el de Relaciones Exteriores, después se incorporó Jesús Seade y el equipo de transición, y jugamos, creo que, un papel notable de hacer un frente común. A final de cuentas, México se presentó como un solo equipo frente a Estados Unidos, frente a Canadá, y los resultados están a la vista. Hoy tenemos un buen acuerdo. En la intervención de Seade, que ahora, por cierto, será subsecretario en la dependencia. Lo cual a mí me da un enorme gusto y le deseo un gran éxito a Jesús. Se supone que él resolvió algo de fondo, dice el gobierno entrante, en cuanto a la soberanía mexicana sobre el petróleo. ¿Es así como lo dicen o le están poniendo mucha crema a sus tacos? Había ya un texto acordado en lo energético, y este era un tema de los pocos en los cuales el gobierno entrante mexicano manifestó una diferencia con lo acordado. Hay que reconocer que el presidente López Obrador y su equipo avalaron prácticamente la totalidad de la negociación, pero efectivamente en el tema energético tienen una visión. ¿Cuál fue diferente? El punto de modificación? Lo que se alcanzó, y ahí por supuesto Jesús tuvo un papel importante, es sustituir algunas disposiciones en materia energética por un texto muy simple que reafirma la soberanía energética de México, y así en la cual no había mayor problema de por sí. Se enfatizó, pues. Se da énfasis y se eliminan una serie de disposiciones que estaban acordadas. Ya. Esas se dejaron de lado, y el texto que queda es un texto simple, limpio, donde se reafirma la soberanía energética. Y en el fondo fortalecido respecto a la soberanía nacional. Yo creo que es algo muy consistente con la agenda programática del presidente López Obrador. Bueno, el caso es que, como escuchamos ayer y hoy lo mencioné yo, Kushner fue definitivo. El célebre yerno de Donald Trump, gracias a la relación que ya mantenía con Luis Videgaray, te doy la buena noticia de que tu sucesor, Marcelo Ebrard, cuando le preguntan qué con este reconocimiento que le hizo el viernes, el presidente dijo que respetaba lo que hiciera este gobierno. Quiere decir que ellos saben también qué tan importante fue su participación, supongo. Yo creo que la presencia de Jesús Seade, la cercanía que el propio Marcelo tuvo con el proceso, les ha permitido ver cómo fue. Ahora, la decisión de otorgar una condecoración corresponde al presidente de la Ellos República. Han tratado a y el presidente es Enrique Peña Nieto. Sí, claro que lo han tratado, por supuesto. Seade lo conoce. Sí, por supuesto. Bueno, entonces no pueden hablar mal de quien, por lo visto, jugó en buena medida para la cancha mexicana. Sí, pero quiero dejarlo muy claro. La decisión de otorgar la condecoración
es del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente del propio presidente Enrique Peña Nieto. Pero entrándole ya a tu materia todavía para efectos de esta plática, que son las relaciones exteriores, pues no te debe gustar mucho que el sábado viene Nicolás Maduro, a quien pues francamente combatiste. Lo que nosotros expresamos es una posición de profundo desacuerdo con el deterioro de la democracia en Venezuela. México tiene obligaciones internacionales de defender la democracia representativa como la forma de gobierno en toda América Latina. Por eso, pero ese atentado lo encarna Nicolás Maduro y ahora está acá. Lo expresamos con toda claridad, con firmeza en la OEA y en otros foros internacionales. Ahora bien, hay que reconocer una cosa, Carlos, y lo digo con mi convicción clara y crítica respecto al gobierno de Maduro. México tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Y por qué no rompieron? Tenemos una embajadora de Venezuela. ¿Pero por qué no rompieron? Si desconoció porque nunca dejamos, a su Congreso. Nunca dejamos de apostar por el diálogo. Y a final de cuentas las invitaciones que gira el gobierno mexicano a la toma de posesión, así siempre se ha hecho, es a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas. Y esto lo digo sin menoscabo de mi posición crítica a el deterioro de la democracia venezolana. ¿Y te parece bien haber dejado las cosas como las dejaste respecto de los migrantes centroamericanos que llegaron en caravanas? Bueno, es una crisis muy profunda en la que hemos trabajado con una prioridad clara, que es salvaguardar sus derechos humanos, su integridad física, pero también hay que reconocer que cualquier migrante tiene una obligación elemental, que es cumplir con las leyes, los reglamentos y las disposiciones para mantener el orden público del país en el que están. La mayoría de los migrantes hacen eso, pero lo que no puede tolerar la autoridad mexicana es que no se respete el orden y la seguridad de los residentes que están en México, sea en Tijuana o sea en cualquier otro país. En la responsabilidad que tuviste, ¿supones que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo lo que tenía que hacer respecto de las caravanas? Actuamos conforme a derecho y actuamos con un principio de protección a los derechos humanos. Creo que aquí hay un reto grande. Es un fenómeno inédito este de las caravanas. La migración centroamericana lleva ya muchos años, pero no habíamos visto este tipo de migración, esta organización de la migración. Y creo que la solución de fondo debe ser promover el desarrollo en América Central. ¿Aguantas aquí? Por supuesto. Muchas gracias, Luis Videgaray. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.